En 2015, el estudiante Miguel Álvarez de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, salió de su habitación en la residencia estudiantil con su compañero de cuarto, Esteban, para ir a una fiesta en una fraternidad fuera del campus. En el camino a la fiesta, Esteban se dio cuenta de que había dejado su celular en la habitación, pero ya dentro del Uber, no se molestaron en regresar. En algún momento de la fiesta, mientras los dos amigos se separaron para mezclarse con otros conocidos, el celular de Miguel comenzó a sonar. Era el número de Esteban. Contestó y escuchó la voz de Esteban al otro lado, cubierta por una máscara de estática. Incluso en medio del bullicio de la fiesta, pudo distinguir la voz de su compañero diciendo que regresara a la habitación. Luego, la llamada terminó. Con eso, Miguel abandonó la fiesta y tomó un Uber de regreso a la residencia, intentando llamar y enviarle mensajes a Esteban, pero no obtenía respuesta. Cuando Miguel regresó a la habitación, no encontró a Esteban dentro. Sin embargo, extrañamente, encontró el celular de Esteban sobre su cama. Al revisar las notificaciones en la pantalla, Miguel vio las notificaciones de todos sus mensajes y llamadas. No fue hasta una hora después que Esteban regresó a la habitación buscando a Miguel después de enterarse de que se había ido. Y fue entonces cuando le dijo a Miguel que nunca lo había llamado y que nunca había tenido su celular en la mano. Lo que hizo esto aún más extraño fue que el celular de Esteban no tenía registro de haber hecho una llamada a Miguel, pero el celular de Miguel sí tenía registro de haber recibido una llamada y una conversación de 15 segundos. La compañía telefónica no pudo rastrear una llamada desde el celular de Esteban, y no se encontró a nadie escondido en su habitación o algo parecido. En 1970, Dolores Las, una enfermera de 25 años, trabajaba en la enfermería de un casino en Lago Tahoe, California. Un día, tanto su jefe como su casera recibieron llamadas de un hombre desconocido que afirmó que Dolores estaba atendiendo una emergencia familiar y que estaría fuera de la ciudad por un tiempo. El jefe de Dolores sospechó y contactó a su madre, quien confirmó que la historia era una mentira. El auto de Dolores fue encontrado estacionado frente a su apartamento, pero no había rastro de ella en ningún lado. La última señal de su presencia fue una entrada en su libro de registro, cerca del final de su último turno. La entrada parecía inconclusa, como si alguien la hubiera interrumpido. Nadie pudo averiguar el paradero de Dolores ni la identidad del misterioso llamador hasta que, 6 meses después, el diario El Cronista de San Francisco recibió una postal enigmática. La postal era la última de una larga serie de mensajes crípticos del asesino del Zodiaco. El asesino no hizo referencia directa a Dolores, pero insinuó que había asesinado y enterrado a su 12ª víctima en el lago Tahoe. No se necesitó un detective para conectar esta nota con la desaparición de Dolores. La postal proporcionó varias pistas sobre el paradero de Dolores, pero una búsqueda exhaustiva del área no arrojó resultados. Sin embargo, algo complica la conexión entre el asesino del Zodiaco y Dolores. El asesino del Zodiaco no era conocido por ocultar cadáveres. Si él no fue el responsable, el paradero del cuerpo de Dolores y la identidad de quien intentó encubrir su desaparición siguen siendo un misterio. En 2008, Joaquín Suárez, un estudiante universitario de 19 años, conducía a casa después de una noche de fiesta cuando se salió de la carretera en un camino de tierra en medio de la nada, en el estado de Zacatecas. Consciente del peligro de su situación, y probablemente dándose cuenta de que estaba en el escenario de una película de terror cliché, llamó a sus padres para pedirles que lo fueran a buscar. Sin embargo, sus padres tuvieron problemas para encontrarlo, y al llegar a la ubicación que les dio, no encontraron su auto, así que volvieron a llamarlo por más de 45 minutos intentando ubicarlo mientras él describía su posición. Joaquín afirmó que podía ver las luces de un pueblo cercano y se dirigía hacia allí, pero las cosas empeoraron cuando de repente gritó, «¿Pero, qué diablos?». Antes de que su padre pudiera siquiera regañarlo por usar ese lenguaje con él por teléfono, la llamada se cortó y esa fue la última vez que alguien supo de Joaquín. A pesar de la búsqueda de cientos de voluntarios y 30 perros rastreadores, solo se encontró su auto. ¿Qué le sucedió?
¿Qué vio que lo hizo gritar? Pero, ¿qué diablos? Antes de colgar abruptamente. Hace unos años, una usuaria de Reddit llamada Sofía Kelinsky compartió la experiencia de su hermano, quien recibía una llamada a su celular entre las 2 y las 3 de la mañana todas las noches. Él contestaba siempre, para escuchar un ruido infernal que describió como una estática mezclada con gritos. Cambió su número de celular después de un mes de esto, y cesó. Luego, después de una semana más o menos, comenzó de nuevo, con el mismo ruido a la misma hora. Finalmente, un día decidió devolver la llamada, y contestó un anciano que no tenía idea de qué estaba hablando. Si no contestaba, llamaba unas cuantas veces más, pero nunca dejaba mensajes. Decidió que ya era suficiente, canceló su contrato con la compañía telefónica, se cambió a otra y obtuvo un nuevo número. Y sucedió exactamente lo que temía. Las llamadas con la estática y los gritos continuaron después de una breve demora. A estas alturas, él estaba aterrorizado todas las noches. Sin saber por qué estaba sucediendo esto, volvió a marcar el número y obtuvo una persona diferente, quien tampoco tenía idea de lo que hablaba. Por esa época, el hermano de Sofía perdió su trabajo y su teléfono, que ahora estaba desconectado, lo que significaba que las llamadas, por supuesto, cesaron. Un día, la mamá de Sofía le pidió que escuchara un mensaje extraño que recibió en su teléfono fijo. Era la estática con los gritos. Se lo mostraron a su hermano, y él, por supuesto, enloqueció. Volvió a marcar el número, y esta vez decía que el número estaba desconectado. Nunca más volvieron a saber de él después de eso. En la década de 1970, Basilio Cauchy abrió un exitoso restaurante en la Ciudad de México. Por más de una década disfrutó del éxito rotundo. Pero en 1983, se convirtió en el blanco de una implacable lluvia de llamadas amenazantes, varias veces al día, todos los días. Normalmente, este tipo de acoso cesa por sí solo cuando los acosadores se aburren y buscan otra víctima. Pero Cauchy sufrió este tormento durante casi una década. Al acosador finalmente se le apodó El Niño, una adaptación del francés que se refiere a un niño, presumiblemente por la imitación de una niña pequeña que hacía en las llamadas. Cualquiera asociado con Cauchy se convirtió en objetivo, desde su esposa embarazada hasta sus empleados. El acoso un día escaló de llamadas telefónicas a ataques físicos, cuando una estrella de David fue rayada en todo su Mercedes. Cuando viajó a Guadalajara a visitar a su hermana, la situación empeoró tanto que sufrió un colapso nervioso y se internó en una clínica psiquiátrica, pero incluso así, las llamadas continuaron llegando a su restaurante. El FBI finalmente rastreó las llamadas para confirmar si El Niño era una alucinación o no, y lo que descubrieron puso la gravedad de la situación en perspectiva. Las llamadas provenían de diferentes teléfonos públicos con una frecuencia tan alta que habría sido imposible que una sola persona las hiciera. Los llamadores de El Niño fue una conspiración orquestada por varias personas con el propósito expreso de llevar a Cauchy a la locura, pero nunca se descubrió el móvil. Allá por 1931, en la Ciudad de México, vivía Guillermo Valenzuela, un agente de seguros que en su tiempo libre tenía una obsesión por el ajedrez. Una noche, Guillermo llegó a su club de ajedrez y encontró un mensaje telefónico. El remitente quería reunirse a las 7:30 de la noche siguiente para contratar un seguro. La noche siguiente, Guillermo viajó a través de la ciudad y descubrió que la dirección no existía. Regresó a casa, probablemente convencido de que era víctima de una broma pesada. Pero al llegar, encontró el cuerpo de su esposa, Julia, golpeada hasta la muerte en la sala. El misterioso llamador era el sospechoso obvio, pero tras la investigación, la policía determinó que el llamador era el propio Guillermo Valenzuela. Las autoridades argumentaron que Guillermo había dejado el mensaje para fabricarse una coartada. Mató a su esposa, tomó un tranvía, estuvo dando vueltas una hora,
y luego regresó a casa para descubrir el cuerpo. Este argumento era inválido, pues era completamente imposible que Guillermo hubiera cometido el asesinato, ya que no habría podido regresar tan rápido. El jurado, a pesar de ello, lo declaró culpable, pero afortunadamente la Corte de Apelaciones revocó inmediatamente la sentencia. El asesino nunca fue identificado, pero el principal sospechoso era un antiguo empleado de la aseguradora de Guillermo, quien supuestamente le pidió a su esposa que le diera una coartada falsa, y fue visto con guantes ensangrentados lavando su automóvil la noche del crimen. Ricardo Álvarez recibía frecuentes llamadas en su casa para una mujer llamada Tania. No parecía gran cosa, ya que Tania compartía el apellido de la familia Álvarez, y era un nombre común de su pueblo natal. Cuando Ricardo y su familia se mudaron al otro lado de la ciudad, y las guías telefónicas dejaron de ser el método principal para encontrar números, las llamadas para Tania cesaron gradualmente. Con el tiempo, la familia Álvarez olvidó a Tania. Aproximadamente 4 años después, ella reapareció en sus vidas. Ricardo regresaba a casa del trabajo una tarde, cuando se encontró con un espeluznante accidente automovilístico en la curva que llevaba a su casa. 2 coches habían chocado, y uno se había enredado alrededor del poste con las señales que indicaban los números de las casas, entre ellos el suyo. Varios días después, recibió una llamada de la policía. Le preguntaron si Tania se encontraba en su residencia. Su coche fue encontrado enredado alrededor de un poste a pocas cuadras de la casa de Ricardo, pero ella había desaparecido del lugar del accidente. Nunca más volvió a saber nada de ella. En 1965, la joven que observa, llamada Judith Hernández, desapareció de su ciudad natal, Coral Gables, Florida. El temor se apoderó de todos cuando se encontró su auto abandonado en Atlanta, con rastros de sangre en el asiento trasero. Judith estaba embarazada y recientemente había pasado por un divorcio. Al parecer, había concertado un aborto ilegal con un médico cubano, el Dr. Jorge Evia. Fue acusado de conspiración para realizar el aborto, pero saltó la fianza y huyó del país. Después de esto, el caso cayó en el olvido durante un cuarto de siglo, hasta que una serie de extrañas llamadas telefónicas lo revivió. En 1990, el capitán de policía de Coral Gables, Carlos Sánchez, recibió un mensaje de un locutor de radio de Omaha, Nebraska, que afirmaba tener información sobre la desaparición de Judith. Sánchez devolvió la llamada, pero el locutor estaba completamente confundido. Dijo que nunca había hecho la llamada y que no sabía nada sobre Judith. Sánchez recibió poco después otra llamada anónima que afirmaba que Judith estaba viva en Omaha. Sánchez no conocía el caso, pero recientemente había viajado a Omaha para dar una conferencia en una academia de policía, y comenzó a sospechar que se trataba de una broma macabra. Recibió una tercera llamada anónima de alguien que decía ser un informante del FBI, que había pasado tiempo recientemente con el Dr. Evia en Cuba. Incluso proporcionaron un antiguo número de teléfono de Evia que resultó ser correcto. Confundido y ante un caso tan desconcertante, llevó la historia al programa de televisión Misterios sin resolver. Días después de la emisión del episodio sobre Judith Hernández, Sánchez recibió una carta anónima que confirmaba lo que muchos sospechaban: Judith murió durante un aborto ilegal y terminó en una tumba acuática. Si bien esa es la solución lógica, no explica todas las llamadas extrañas. Los autores de las llamadas y de la carta no han sido identificados, el médico no ha sido encontrado, y el cuerpo de Judith nunca fue recuperado. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.